deseo que la gracia de Dios esté sobre sus vidas este día. Este es un día más en el cual la misericordia de Dios se ha renovado sobre cada uno de nosotros. Y podemos estar agradecidos por la vida. Podemos estar agradecidos por su fidelidad, por su bondad, porque Él le pone un límite al enemigo que jamás podrá ser traspasado. Y aquí estamos esta mañana con la disposición de poder meditar en la palabra de Dios. Y como mencioné recientemente, es muy difícil obviar las circunstancias que nos rodean y hacer a un lado la realidad presente. Y esto pues a mí en lo particular me está empujando a poder compartir la palabra enfocada en las circunstancias que estamos viviendo, circunstancias de muerte, de tragedias, circunstancias en las cuales podemos darnos cuenta que hay cosas que están fuera de nuestro control, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Quiero compartir en esta ocasión bajo el tema la diferencia a la hora de la muerte. Y es que yo creo que en la mente y en el corazón de mucha gente, incluso de muchos creyentes, surgen inquietudes. Por ejemplo, la gente se preguntará, ¿y por qué Dios no sana a todos los que están enfermos en el mundo y detiene esta plaga? Y las respuestas que algunas personas tienen son que este es un castigo enviado por la maldad que hay en la tierra, porque hay demasiada maldad en la tierra. Otra respuesta sería, es que la iglesia no se une. Si la iglesia se uniera para resistir al diablo, entonces podríamos lograr que esta plaga terminara. Otros podrían decir de una manera muy superficial, es que esto es el cumplimiento de lo que ya está escrito. Y digo superficial porque esto demanda una explicación mucho más profunda que simplemente decir, está escrito y tiene que cumplirse. Hay que entender por qué es que Dios no sana a todo el mundo y por qué es que Dios no detiene la plaga. Otra inquietud que surge es, ¿y por qué Dios no impide las muertes por los desastres naturales? Sabemos que a través de las circunstancias que estamos atravesando en el país, en esta semana recién pasada, han habido personas que fallecieron. Miembros de una sola familia fallecieron. Y es una tragedia. Y la gente en el mundo vive como con esa inquietud. ¿Y por qué Dios no impide que la gente muera? ¿Por qué estos desastres naturales causan la muerte de las personas y Dios permanece pasivo? Voy a tratar de responder todas estas inquietudes más adelante, pero quiero responder a la manera en la que el mundo piensa, en la que a veces los cristianos incluso piensan. Y parte de las respuestas a esta inquietud podrían ser, es que la tierra está bajo maldición, entonces los desastres naturales tienen que ocurrir porque esto es parte normal de la condición del mundo. Otra respuesta sería, es que la iglesia está dividida y no ora. A mí en lo particular, algunos pastores me escribieron pidiéndome al comienzo de la semana o a media semana que nos pusiéramos de acuerdo y que oráramos para que la lluvia parara. Pero yo no puedo ponerme de acuerdo con una petición como esa. Yo veo al Señor Jesucristo diciéndole al Padre cuando Él oraba por los discípulos, yo no te pido por el mundo, te pido por ellos. Y también le dice, yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Entonces yo veo cómo la iglesia aún está dividida en conceptos, en criterios, y como ya lo mencioné anteriormente con respecto a la plaga, pastores aplicando la sangre, pastores reprendiendo al diablo, pastores reprendiendo al virus y echándolo fuera, y las cosas no funcionan. ¿Por qué será? Tenemos que tener una respuesta bíblica. La gente necesita tener un entendimiento, y ese entendimiento la iglesia es quien debe de dárselo. Y por eso primeramente nosotros tenemos que establecernos en un fundamento firme en la palabra para poder traer luz a la gente, para poder ser luz a la gente. La otra respuesta que podría existir a esta segunda inquietud de que por qué Dios no permite, por qué Dios no impide las muertes por los desastres naturales sería, es que es culpa de la gente, porque es la gente la imprudente y la que se arriesga. Sí, eso se aplicaría en algunos casos, por ejemplo, cuando se construyen casas en zonas peligrosas, pero ¿y cuando llegan los huracanes? Cuando llegan los terremotos,
Nadie se está exponiendo voluntariamente. Entonces estas respuestas que le estoy dando no son la verdad. Pueden contener algo de verdad. Pero tenemos que tener una respuesta en base a la palabra de Dios, no en base a nuestras propias conclusiones o al punto de vista simplemente humano. La tercera inquietud con la que yo quiero comenzar en esta ocasión para que entremos a meditar en la palabra de Dios es: ¿y por qué Dios salva a unos y deja que otros se mueran? ¿Cuál será la diferencia? ¿En base a qué es que Dios obra un milagro a favor de alguien y de milagro se salvó? Pero otros, Dios no estaba presente. Dios no lo impidió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios salva a algunas personas y deja que otros se mueran? Las respuestas que puede tener esa inquietud serían: es que a cada uno le llega su hora. Otra respuesta podría ser: es que para ser guardados necesitamos caminar por fe, porque la Biblia dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y otra respuesta más sería: es que el diablo tiene derechos legales sobre la vida de los seres humanos. Así que con estas tres inquietudes en mente, yo quiero introducirme bajo el tema de la diferencia a la hora de la muerte. Porque como cristianos tenemos que estar establecidos y entender. Nuestro Señor Jesucristo dijo que no teníamos que tener temor del que mataba el cuerpo, sino de aquel que podía echar el cuerpo y el alma en el infierno. Jesús estaba hablando acerca de la muerte segunda. Jesús estaba hablando acerca del juicio de Dios. Estaba hablando acerca de algo mucho más grave que la tragedia de perder la vida en lo natural. Ahora, todas estas inquietudes que acabo de mencionar, de alguna manera pueden resumirse en el enfoque de Salomón, registrado en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 1 al 3. Salomón escribió lo siguiente: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros, es decir, que los que ya murieron y que los que estaban vivos, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Vamos a enfocarnos entonces en la palabra de Dios bajo el tema la diferencia a la hora de la muerte. Pero quiero pedirle que se ponga de acuerdo conmigo y oremos. Padre, estamos agradecidos por un día más, porque si nos ponemos en pie, si podemos respirar, si tenemos fuerzas, es porque tú nos sostienes. Te damos las gracias, Señor, por un nuevo día. Te damos las gracias, Padre, por tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad. Gracias porque aún en medio de la angustia y las dificultades, tú has prometido estar con nosotros. Y podemos estar seguros y confiados, atravesando el desierto, atravesando el valle de sombra de muerte, atravesando las aguas, atravesando el fuego, las dificultades, porque tú estarás con nosotros para sostenernos. Porque tú glorificarás tu nombre, porque tú perfeccionas tu poder en nuestra debilidad, porque tú abrirás camino donde no lo hay, porque nuestra debilidad es la oportunidad para que tú perfecciones tu poder en nuestra incapacidad. Padre, te damos las gracias por todo el bien, por tu misericordia, por tu favor manifestado en nuestra vida, y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, por las familias de la Iglesia Centro Cristiano de Fe que puedan estar siendo afectados por enfermedades, por pérdida de bienes, por cualquier dificultad, por falta de alimentos. Sé tú, Señor, en tu misericordia abriendo camino. Nosotros no podemos llegar a ellos, pero tú puedes obrar a favor de ellos. Toca los cuerpos enfermos. Envía, Señor, la provisión. Abre puertas y manifiéstate, Señor, a favor de tu pueblo. Nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús
Y te pedimos, Señor, que en esta hora tú hables a nuestra vida, apliques tu palabra, nos des entendimiento, de manera que podamos establecernos con firmeza con tu palabra para poder ayudar a otros a entender, a comprender las circunstancias en las que vivimos, pero sobre todo a guiarles para que tomen la mejor decisión de su vida, y es cambiar su condición personal antes de que mueran. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Padre, y te bendecimos. Amén. Aleluya. Bien, la diferencia a la hora de la muerte es el tema que quiero tocar en esta ocasión, basado en una declaración que el Señor Jesucristo hiciera, según Lucas capítulo 13. Dice la palabra de Dios que en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Jesús entonces les responde: ¿y ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Es interesante que el Señor Jesucristo ocupa las circunstancias para poder enseñar verdades espirituales. Y por eso yo quiero ocupar las circunstancias ahora. Circunstancias de enfermedad, de deuda, de escasez, circunstancias de tragedia, de circunstancias negativas causadas por los desastres naturales. Y ocuparlos para poder ir a la palabra y fundamentarnos y establecer el camino, establecer nuestra posición como creyentes, de manera que también tengamos una palabra de ánimo, de consuelo, una palabra sabia para poder instruir o para poder compartir con la gente que no conoce del Señor. El Señor Jesucristo está ocupando estos eventos que fueron conocidos en su tiempo. Pilato había detenido una revuelta causada por un tal Judas, según parece en el libro de los Hechos, y había ejecutado a parte de los rebeldes, y en el mismo tiempo en que los judíos realizaban sus sacrificios, él había efectuado esos sacrificios, había asesinado a esta gente. Y entonces el Señor Jesús hace referencia a esta gente en los cuales Pilato se ensañó, por así decirlo. Y entonces él dice: ¿ustedes creen que eran más pecadores? O sea, ellos sí se merecían ser tratados de esa manera, pero los otros galileos no. Y él mismo responde: no. Luego él ocupa la idea, preste atención, que una torre cayó sobre 18 personas y los mató. Existen conjeturas de que si esto sucedió cuando la torre se estaba construyendo o si la torre se estaba reparando, pero el punto es que la torre cayó y mató a 18 personas. Esto es un accidente. Y el Señor dice: ¿ustedes piensan que ese accidente cayó sobre personas que eran más culpables que todos los demás hombres que habitan en Jerusalén? Y él mismo responde: no. Les digo mejor algo: si ustedes no se arrepienten, todos van a morir igualmente. Ahora, ese igualmente no significa van a morir por causa de la violencia o van a morir por causa de un accidente, porque son las dos fuentes que encontramos acá. Jesús está tratando de sacar de la mente de las personas, de los seguidores, la idea de que el pecado es la causa de las tragedias y de que Dios está involucrado en todos los accidentes, en toda la violencia que sucede debajo de la tierra, en todos los
eventos negativos. Jesús está tratando de hacerles ver que ninguno de estos eventos realmente eran originados por Dios y como un juicio por causa del pecado o por la culpabilidad del hombre. Y entonces se enfoca en lo que verdaderamente importa, la condición en la cual la gente muere. Y por eso es que el tema de hoy es la diferencia a la hora de la muerte. No es tan importante cómo la gente muere. No es tan importante a qué edad la gente muere. Ni siquiera es importante cómo vivió. Lo importante es la condición en que la gente se encuentra cuando la gente muere. Y por eso el Señor Jesucristo establece esta verdad. Si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Es decir, a la hora de la muerte, solamente hay dos grupos: los arrepentidos y los no arrepentidos. Y estos dos grupos están reflejados en los ladrones que colgaron a cada lado del Señor Jesucristo, los malhechores. Uno se arrepintió, el otro no se arrepintió. Esa es toda la división que hay en el momento de la muerte. Ahora, yo quiero tratar de responder esas inquietudes con las que comencé. ¿Por qué Dios no sana al mundo? ¿Por qué no detiene la plaga? ¿Por qué no impide las muertes por los desastres naturales? ¿Por qué Dios salva a unos y obra milagros tremendos para salvarlos? ¿Y por qué deja que otros se mueran? Yo quiero responder esas preguntas con la palabra. Pero quiero sobre todo sembrar esta verdad en su corazón. El Señor Jesús dice, si no se arrepienten, todos van a perecer en la misma condición. Es decir, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, sin esperanza de la vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo ocupa un evento de muerte causado por la violencia y un evento de muerte causado por un accidente y lo convierte en un enfoque sumamente importante, que es la condición en la cual las personas murieron. Así que no es importante a la larga si una persona muere en un accidente de tránsito, si muere por una enfermedad, si muere por una mala práctica de un médico, si muere envenenado. Al final es irrelevante si alguien murió en la guerra, si murió con larga vida, si murió siendo un niño, si vivió disfrutando de riquezas, si vivió como Lázaro en la miseria. Y ese es otro ejemplo para poder hacer la separación, cuando Lázaro es llevado por ángeles al seno de Abraham y el rico abre sus ojos estando en tormentos en el infierno. No es importante cómo sucedió, cómo la gente murió. Sí, lo trágico nos impacta y está fuera de nuestro control. Y es donde surgen estas inquietudes con las que comencé. Sí, nos afecta en nuestra alma, en nuestras emociones, la manera en que una persona pueda morir. Que muera, por ejemplo, en la Biblia encontramos algunas diferencias. Que muera como sucedió con los hijos de Elí, murieron en la guerra. Ofni y Finés, junto con una gran cantidad de gente del pueblo. Primer libro de Samuel 4:17. El arca fue tomada, fue capturada y mataron a Ofni y Finés. Murieron en la guerra. Cuando el papá se da cuenta, verso 18, y le cuentan lo que ha sucedido, dice la palabra que él cayó hacia atrás de la silla y se desnucó y se murió. Así que los hijos de Elí murieron en la guerra. Pero el papá, o sea, Elí, muere desnucado en un accidente sentado en su casa. Pero inmediatamente, verso 19, su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cerca del alumbramiento, dice la palabra que oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro estaba muerto y que su marido también estaba muerto, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Mire, en un solo pasaje, primer libro de Samuel 4:17, encontramos gente muerta por la guerra, gente muerta por un accidente y gente muerta en el momento de dar a luz, una mujer dando a luz. Pero todo esto era parte de un juicio de Dios, porque Dios ya le había dicho a Elí
que él había honrado más a sus hijos, que sus hijos habían profanado su nombre, habían blasfemado, sus hijos estaban viviendo impíamente. Así que podemos ver que aquí no importaba si murieron en la guerra, si murió en un accidente, si murió a la hora del parto. Lo único que realmente importa es la condición espiritual de la gente a la hora en que muere. Insisto, sí nos impactan las tragedias, sí, en nuestra alma es algo terrible ver que alguien murió en un accidente y murió desmembrado, por ejemplo. Sí, es algo que afecta nuestras emociones. Pero realmente lo que más importa es la condición espiritual en la que la gente muere. Y el Señor Jesucristo está enfocado en eso. No importa que aquellos murieran porque los mató Pilato. No importa que aquellos otros murieran porque una torre les cayó. No, lo que realmente importa es si murieron arrepentidos o murieron en su propia sabiduría, en su propia prudencia, en sus propios caminos. Mire, yo estaba tratando de descubrir cuáles son las principales causas de muerte. Incluso estaba buscando ahí registros. Y algunos hacen un listado de 10 causas de muerte. Otros hacen un listado de 30 causas de muerte. Aunque en algunos listados se repiten muchas enfermedades. Y se pone cuáles son las enfermedades que causan mayor tasa de mortandad. Incluso yo recuerdo que había un programa que se llamaba Mil maneras de morir. Cosas tan absurdas, cosas tan inesperadas pueden ser la causa de la muerte. Pero yo quiero resumirlos en estos 6. Número 1, la gente puede morir porque otro ser humano le causa la muerte. Y aquí entran la violencia, aquí entran las guerras, aquí entran los asesinatos. Número 2, la gente puede morir porque hay un juicio de Dios. Dios directamente trae un juicio y en el Antiguo Testamento lo vemos de una manera bien clara. Y en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gran tribulación, también veremos a Dios ejecutando juicios, trayendo muerte. Número 3, el ser humano puede morir por su voluntad propia. Aquí entran los que se suicidan. Y yo voy a agregar aquí a los que a través de sus adicciones personales están causando su muerte. La gente que ingiere una sobredosis de droga y terminan muertos. Se suicidaron, realmente no estaban buscando la muerte, pero murieron por voluntad propia. Número 4, por la obra del diablo, por una intervención satánica. El diablo viene para robar, matar y destruir. Y particularmente en el libro de Apocalipsis se nos habla de un jinete que tiene como nombre muerte y que va a traer y a causar gran mortandad en medio de la humanidad. Y el diablo entonces viene a ser la cuarta causa de la muerte del ser humano. La quinta causa serían los eventos naturales. Y ahí entran los terremotos, los huracanes, ahí entran los torrenciales, ahí entra todo aquello que tiene que ver con la naturaleza. La sexta razón sería la edad. Y esto es un resultado indirecto de la maldición por causa del pecado. Nuestras facultades se van perdiendo, se anulan y llega un momento en que algún órgano deja de funcionar y entonces se dice murió por causas naturales, es por la edad. Pero aparte de estas 6 causas, yo examinaba que existen, según la Biblia, las enfermedades como causa de la muerte, el hambre y los accidentes. Y resulta que las enfermedades pueden ser también causadas por el ser humano. Las enfermedades pueden ser causadas por Dios como un juicio. Pueden ser causadas por la voluntad propia de una persona a través de no alimentarse correctamente o a través de ingerir cosas que le van a causar daño. Puede ser una obra del diablo, como lo vemos en el caso de Job, que el diablo lo hirió con una sarna maligna. Pero también pueden ser causadas por algún evento natural y aún por la edad. El hambre también tiene como origen el ser humano en sus decisiones, un juicio de Dios trayendo limitaciones por la voluntad propia. Hay gente que toma la decisión de cuidarse al extremo y caen en la anorexia y luego se enferman y luego se mueren.
Y también el hambre puede ser causada por el diablo de una manera indirecta. O sea que hay 6 causas de muerte: el hombre, Dios, la voluntad propia, el diablo, los eventos naturales y la edad. Pero aparte de estos 6 elementos, la gente puede morir por enfermedad, por hambre o por accidentes. Y esto podría ser por la mano del hombre, por un juicio de Dios o por una intervención diabólica. Pero al final, como repito, no importa realmente cómo fue que la gente murió. ¿Cuáles fueron los detalles de la muerte? Caín mató a Abel, pero no importaba cómo lo matara. Lo que importaba es que Abel era un hombre de fe. Datán y Coré fueron juzgados por Dios, y Abirán y sus familias. La tierra se abrió y murieron. Ahora, no importaba que murieran de una manera sobrenatural, la tierra se abre y se los traga. Lo que importaba era la condición en la que murieron en rebeldía. Judas se ahorcó. Ahora, no importaba si él se suicidaba metiéndose una espada, algo similar a lo que pasó con Saúl, cuando después de verse casi muerto, le pide a su escudero que lo termine de atravesar o de matarlo. Judas se suicida ahorcándose. Aunque la Biblia también nos habla acerca de que se despeñó y se le salieron las entrañas. Pero al final no importa si se colgó, si se despeñó, o si se colgó y después de haberse ahorcado cayó su cuerpo y se despedazó. Lo que importa es la condición en la que él murió. Yo quiero que usted capte este principio para que le haga entender a la gente a su alrededor, a sus familiares, que el asunto no es cómo muere la gente. El asunto no es cómo vivió. No importa ni siquiera cuánto tiempo vivió una persona. Lo que realmente importa es en qué condición la gente muere. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está enfatizando. Sin arrepentimiento, todos perecen en la misma condición. Eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo aquí en el verso 5. Si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Ahora, esto entonces significa, y podemos confirmarlo, que no importa que a través de la pandemia pastores hayan muerto. Lo que importa es que hayan muerto en comunión con Dios. No importa que hayan creyentes que hayan muerto por causa de desastres naturales. Lo que importa es que ellos hayan muerto habiendo estado reconciliados en la condición de hijos, habiendo sido justificados. Comencé con 3 inquietudes y comencé dándoles respuestas que surgen en la mente de las personas. Respuestas superficiales. Por ejemplo, cuando este huracán destruyó Nueva Orleans, surgía una conclusión con un enfoque espiritual de parte de muchos. Es que Nueva Orleans en los Estados Unidos es una ciudad llena de pecado. El homosexualismo, el lesbianismo, la depravación, la inmoralidad ahí es terrible. Entonces, esto viene a ser un juicio de Dios sobre esta ciudad. Pero el asunto es de que hay creyentes que mueren. Hay personas que son afectadas. Tanto con los desastres naturales como con los accidentes. He conocido de pastores que han muerto en accidentes. A uno de ellos lo atropelló un vehículo mientras él estaba haciendo ejercicio en su bicicleta. Hay otros que han sido asesinados de una manera circunstancial, como por ejemplo una bala perdida cayó y lo mató. Otros han muerto, otros pastores han muerto mientras están predicando la palabra y se han desvanecido y han muerto de un ataque al corazón, por ejemplo. Entonces, en esta ocasión yo quiero abrirle su entendimiento con la palabra y enfocarlo en lo que verdaderamente importa. Porque el mundo lo que hace es lamentar. Pobrecitos, ¿cómo murieron? No, pobrecitos los que mueren sin Cristo. No es pobrecito porque murió desmembrado. No es pobrecito porque no encontramos su cuerpo. No, pobrecito aquel que no logró colocarse en la condición de echar mano de la vida eterna. Pobrecitos no eran los mártires del siglo I, del siglo II. Pobrecitos no eran aquellos a los cuales, según la historia, los metían en el Coliseo romano para que los leones se los comieran.
Pobrecitos no eran aquellos que en la Inquisición, en el tiempo de la Inquisición, la persecución por la Iglesia Católica, eran torturados y eran quemados en la hoguera. No, pobrecitos son todos aquellos que aún viviendo con riquezas, viviendo con lujos y con comodidades, a la hora de la muerte, al igual que el rico, abren sus ojos en el infierno y se dan cuenta que no hay esperanza. No, nada puede ser cambiado. Ellos son los realmente pobres, los dignos de conmiseración. Porque yo creo, hermanos, definitivamente que Dios, teniendo el control de todas las cosas, dado que la muerte es la separación del espíritu del cuerpo, Dios puede causar que los creyentes a la hora de la muerte puedan ser librados de padecimientos y que haya una muerte instantánea. Mucha gente dice, yo me quiero morir de un solo golpe. Yo me quiero acostar y ahí morir. Yo no quiero sufrir. Yo creo que Dios ha obrado y puede continuar obrando en la vida de sus hijos, de manera que, aunque haya sufrimiento, esos sufrimientos o padecimientos por causa de Él no son comparables con la entrada en la gloria. En un momento estar padeciendo, imagínese usted el fuego de la hoguera, de la gente que fue asesinada por la Iglesia Católica en la hoguera, condenados por herejes. En un momento en su cuerpo están padeciendo, en un momento sufriendo en su alma, el que su cuerpo está siendo quemado, pero en otro instante liberados absolutamente del dolor y entrando en la gloria. ¡Qué tremendo! Ahora, esto nos puede ayudar a nosotros a entender por qué es que Dios dejó que mataran a algunos profetas y apóstoles. En Lucas capítulo 11, verso 49, encontramos que el Señor Jesús, hablando con los discípulos, hablando con los judíos, les hace ver que de alguna manera Dios tiene una actitud permisible con respecto a la muerte. Y esto está conectado con las tres inquietudes que le compartí al principio. Y dice así Lucas 11:49. Por eso la sabiduría de Dios dijo, les voy a enviar profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les digo que será demandada de esta generación. Y aquí vamos a encontrar un par de respuestas. ¿Por qué es que Dios dejó que mataran a los profetas y a los apóstoles? Según la misma palabra del Señor, para poder sentenciar con justicia a los malos, para poder condenar, para poder demandar la sangre que fue derramada. Dios permite la maldad para luego ejecutar un juicio basado con la verdad y la justicia en las obras perversas realizadas por el ser humano. Segundo, para dar testimonio a nosotros de la fe y de la fidelidad. Porque cuando usted ve a hombres y mujeres que están dispuestos a morir por causa del Señor, estos se convierten en modelos, en líderes, en ejemplos a seguir. Gente que da su vida por causa del Señor es gente que tiene convicciones. Es gente que ha experimentado la realidad del poder de Dios, de la presencia de Dios en su vida. Y por eso el apóstol Pablo dijo, si es que yo con el mayor de los gustos me voy a gastar lo que tengo y aún a mí mismo, por amor de ustedes. Él decía que aunque fuera derramado como libación sobre el sacrificio, él habría de continuar con su servicio. ¿Sabe usted que para eso sirve el que hayan líderes que mueren parados, firmes en la fe, para dar testimonio a otros, para animar a otros? Así que Dios en su sabiduría y en su perfección permite las cosas. Y aquí vamos a ir entendiendo parte de las respuestas a las inquietudes originales. ¿Por qué algunos discípulos mueren y otros son guardados? ¿Por qué algunos cristianos mueren y otros no? Lucas 21, verso 16. El Señor Jesucristo, hablando acerca de los tiempos finales, habló acerca de la persecución y Él dijo, van a ser entregados aún por sus padres, sus hermanos, sus parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes,
Y Dios no va a hacer nada. Jesús les está anticipando a los discípulos que va a haber persecución y que los van a asesinar. Pero les dice, es que algunos los van a matar. Y van a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero en el verso 18 hace una separación bien interesante. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ese es otro grupo. Mire, hay cristianos que han tenido que morir por causa del Señor. Y estos sirven de testimonio. Estos sirven como referentes para darle ánimo a la gente y seguir adelante, pase lo que pase. Como el apóstol Pablo, que sufrió toda clase de oposiciones. Se convierte en un modelo, en un ejemplo a seguir. Pero otros experimentan milagros, experimentan liberación. Y estos se convierten en modelos de fe. Se convierten en modelos de lo que significa vivir dependiendo de Dios. Y al final Dios en su sabiduría ocupa a ambos. A los que mueren por causa de la fe y a los que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero son dos grupos diferentes. Y en el verso 19 el Señor le termina diciendo, con su paciencia van a ganar sus almas. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué es que algunos discípulos mueren y otros son guardados? Déjeme proponerle por lo menos 3 respuestas. Número 1, porque el diablo es el que causa la enemistad por causa del evangelio. Él es el que trae la persecución. Entonces va a volver a los miembros de una misma familia en contra de otra. Porque él es el que viene para robar, para destruir. Ahora, otra razón por la cual algunos van a morir y otros son guardados es porque Dios en su soberanía y en su sabiduría permite que algunos ganen su vida perdiéndola. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero no a todos los creyentes. Dios nos ha colocado o nos ha llamado a esa condición de tener que literalmente morir para poder ser salvos. Hay un trato personal de Dios y hay un propósito de Dios. Es como con el rico. El rico viene ante el Señor a decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y solo a Él, Jesús nunca predicó esto de una manera general. Le dijo, anda, vende todo lo que tenés y se lo das a los pobres. Hay un trato personal de Dios. Hay un propósito particular de Dios. Y en su sabiduría, Dios permite que unos mueran trágicamente, otros mueren pacíficamente, otros son librados de la muerte, algunos mueren en la infancia, otros mueren con larga vida. Y esto incluye las injusticias de que algunos perversos tengan larga vida y vivan haciendo daño y vivan ensañándose de otros. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero hay que saber algo. Dios es perfecto. Perfectos son sus caminos. Dios es sabio. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la palabra como lo estamos haciendo para ubicarnos. Y la conclusión principal que yo quiero que usted tome esta mañana es que usted tenga la propia convicción en su vida de que usted está justificado por la fe y tiene paz para con Dios. Y que no hay ninguna condenación para usted porque usted está en Cristo Jesús. Y si usted muere arrepentido, no importa cómo muere. Y que esto sirva para que usted pueda hablar con sus familiares, con sus vecinos, para que usted pueda compartir con otros su fe y hacerles entender, es que no importa cómo la gente muere, lo que importa es la condición en la que están cuando mueren. Es un mensaje muy importante que debe ser predicado por el resto de nuestros días. Ahora, según la Biblia, hay personas que mueren antes de tiempo. O sea que es contrario a ese dicho que la gente dice, es que le llegó su hora, a cada quien le llega su hora. Mire lo que dice Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo 13. Interesante para mí descubrir que Dios confirma el hecho de que hay gente que muere porque toman en sus propias manos su vida como Judas, porque otros les quitan la vida como Caín. Porque el diablo interviene para traer muerte. O porque Dios trae un juicio sobre ellos. Entonces, en Ezequiel capítulo 13, verso 18, se nos muestra algo. Hay gente que muere antes del tiempo. Dice así la palabra. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos
y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Dios está reprendiendo al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel, porque el pueblo se ha alejado tanto de Dios que han caído incluso en prácticas de hechicería. No solamente en la idolatría, no solamente en el asesinato de sus niños, murieron antes de tiempo, porque los sacrificaban a Moloc. Niños que debieron haber continuado su vida y creciendo, sus padres los mataron. Hay gente que muere antes de tiempo, ya sea por la mano del hombre o por la intervención del diablo o porque ellos mismos, por ejemplo, un adicto puede cortar sus días. Entonces no existe tal así como que a cada quien le llega su tiempo, a cada quien le llega su hora. Hay una intervención humana, hay una intervención satánica, hay circunstancias naturales, hay accidentes que pueden llegar repentinamente a cortar la vida de las personas y por eso es tan importante el arrepentimiento. Es lo único que realmente importa. No importa qué tanto disfrutamos nuestra vida. No importa qué marca era el carro que usábamos. No importa cómo era nuestra comida. No importa los deleites que tuvimos. Y eso claramente se puede ver en la vida del rico que hacía banquete continuamente. Pero todo eso no importó a la hora de la muerte. Y aunque él conocía a Abraham y lo confesó, lo reconoció como padre Abraham, él murió separado de Dios. Eso es lo único que realmente importa y es lo que tenemos que entender para traer consuelo a la gente cuando hay una muerte trágica de un creyente o para enfocar a la gente hacia la salvación, que es lo que realmente importa. El que la gente eche mano de la vida eterna, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Continúo la lectura de Ezequiel 13, verso 19. Y van a profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir. Oiga esto, el nivel de hechicería, el nivel de las prácticas que estaban realizando mujeres del pueblo de Israel había llegado a tal punto que estaban ocupando el ocultismo, no solamente para cazar las almas de las personas, sino para dar muerte, traer maldiciones, ejecutar maleficios. Entonces vemos aquí que el Señor dice, matando a personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir. Qué tremendo, por ejemplo, cuando un juez condena al inocente y libera al culpable. Qué tremendo cuando alguien le ciega la vida a una persona de bien, a un profesional, digamos a un médico, a una persona que está sirviendo a su comunidad, pero le preserva la vida a un político, a una persona corrupta, a un secuestrador, a un traficante. Cuando el poder humano se utiliza para poder cortar la vida de los inocentes y preservar la vida de gente culpable, hay una intervención humana, hay una intervención satánica. Así que el Señor dice, matan a las personas que no deben de morir. Le dan vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Así que podemos darnos cuenta aquí que hay personas que mueren antes de tiempo por causa de la intervención diabólica o por causa de que aún el ser humano tiene el poder de cegar la vida, de cortar la vida de otros. O porque a través de algún descuido, alguna circunstancia, algún accidente, la gente puede morir. Y no podemos todo el tiempo estar echando la culpa al diablo, así como en la lectura que tuvimos de Lucas. Los judíos podían pensar que la sangre de los galileos muertos era un juicio de Dios y que la torre que cayó sobre los otros era un juicio de Dios. No podemos generalizar. Tenía yo un hermano que había caído en este movimiento de que todo es atribuido a demonios, todo es atribuido al diablo, accionar del diablo. Él no había dado mantenimiento a su carro andaba cables eléctricos pelados, su carro andaba una fuga de gasolina, eso lo descubrimos después del evento que me contó. Su carro se incendió. Y el carro, cuando él lo levantó del capó, la tapa del motor, él vio una figura de humo
que era una rueda negra con 2 rueditas negras arriba, y entonces me dice, mire pastor, lo que el diablo me ha hecho. La figura de Mickey Mouse está aquí, y Mickey Mouse es diabólico. Mickey me quemó el carro. Y yo comencé a revisar el carro, a ver lo que había pasado, le pregunté sobre el mantenimiento, y entonces concluimos lo que ya le mencioné. No podemos atribuirle al diablo las cosas que son por nuestro descuido. Habrán accidentes que son generados por el diablo. El diablo puede causar que un conductor se descuide, perturba a alguien y mata a una persona. El diablo va a causar el accidente. Pero hay accidentes que se causan porque nosotros somos los que nos descuidamos y no tomamos las acciones o las precauciones necesarias. Así que alguien puede morir antes de tiempo. Otra pregunta es, ¿por qué muchos impíos viven en prosperidad? Salmo 73, verso 3, Asaf está meditando sobre esto, y es que estas injusticias de la vida de las cuales habló Salomón han existido en todas las edades. Gente perversa que vive a su manera, gente honesta, trabajadora, decente, que muere repentinamente, gente que sufre, gente que oprime, gente explotadora. Entonces aquí encontramos a Asaf haciendo una reflexión, y él dice, yo tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, o sea, no se preocupan. Ahí está el justo, ahí está el creyente, hasta con dificultades para tener dinero para ir a la iglesia. Ahí está el creyente batallando por causa de mantenerse en el temor de Dios, honrando a Dios con sus finanzas, con su diezmo, y luego quedándose ahí con limitaciones para proveer para sus propias necesidades. Pero los impíos, ellos viven, hacen, deshacen, prosperan, y como dice el verso 4, no tienen congoja por su muerte y su vigor está entero. Ahora, ¿por qué es que muchos viven en impiedad y aún así prosperan? Parte de las respuestas son porque el diablo usa su poder para levantar a los perversos. Son instrumentos del diablo. Y vienen a recibir riquezas engañosas. Y se levantan por causa de su orgullo, como también está escrito del rey de Tiro, que por la multitud de su sabiduría y sus contrataciones aumentó sus riquezas. Así que, así como Dios puede bendecir a sus siervos y levantarlos y prosperarlos, el diablo de una manera engañosa levanta a los perversos, los levanta en su orgullo, en su arrogancia. A través de la maldad, a través de la impiedad, esta gente prospera, no por la bendición de Dios, ni le llame bendición del diablo, porque el diablo no bendice a nadie. Pero sí, esto es la intervención del diablo por causa de la impiedad. Pero Dios tiene determinado un día para juzgar a estos impíos por todas sus obras. Entonces, por esa razón es que hay muchos impíos viviendo en prosperidad, porque Dios los ha puesto en resbaladero, dice al final de ese salmo. En un momento lo vamos a ver, y en otro momento ya no van a estar ahí. Entonces aquí hay que entender, hermanos, que todas estas preguntas con las que estoy tratando de hacerles reflexionar tienen respuesta de la mente natural, pero también tienen una respuesta en base a la palabra de Dios. Parte de la confusión nuestra como seres humanos es no entender que el sufrimiento del hombre, que el sufrimiento del creyente está originado por el diablo, por el mismo hombre, la maldad del mismo hombre, o las circunstancias en que la gente vive, las circunstancias naturales o el ambiente en el que nosotros hemos sido criados, y aún hasta la herencia que como seres humanos recibimos, como sucede en Juan capítulo 9, verso 1, cuando al pasar a Jesús le preguntan por un hombre ciego de nacimiento, y le dicen, maestro, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es una pregunta absurda, porque ¿cómo podía haber pecado él si nació ciego? Pero, en fin, los judíos hacían algunas preguntas absurdas, así como lo hizo Nicodemo, y cómo puede un hombre entrar por segunda vez al vientre de su madre. Pero el asunto aquí es, el Señor le responde, es que no es que pecó no es que pecaron sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios está diciendo, es que esto es una herencia espiritual. Y aquí nosotros tenemos que entender que la enfermedad no siempre es originada por el pecado.
que la enfermedad es parte de la herencia espiritual. La enfermedad entró con el pecado. Y hay muchas enfermedades hereditarias. Y el diablo ata a las personas, como el Señor Jesús liberó a aquella mujer y dijo que esta hija de Abraham tenía que ser desatada. Ahora, aquí las respuestas a las inquietudes que mencioné al principio, para los que toman nota, para los que de veras aman la palabra, para los que no se conforman con un mensajito que los deja ya satisfechos con que ya cumplieron con Dios, sino para los que quieren crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Las inquietudes con las que comencé son: ¿por qué Dios no sana al mundo y detiene la plaga? ¿Por qué Dios no impide la muerte de las personas en los desastres naturales? ¿Por qué Dios salva a unos y deja que otros mueren? Habiendo entendido que hay diferentes causas o fuentes de la muerte, quiero darle estas respuestas bíblicas para que usted sepa aplicarlas en las diferentes circunstancias, con la gente que le rodea y aún con su propia vida. El creyente tiene que saber que el mundo está bajo el poder del maligno, o sea, el diablo está interviniendo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Segundo, el pecado es castigado con muerte. Pablo en Romanos dice: la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Tercero, el último enemigo que va a ser vencido es la muerte. 1 Corintios 15:26. Por eso es que han incluso habido pastores que han muerto con la enfermedad. Porque para Dios no hay problema con la muerte. Entonces el último enemigo que va a ser vencido es la muerte. Cuando el Señor ya haya glorificado, resucitado a los santos, cuando los pecadores hayan sido removidos y castigados, ya no va a haber muerte. Pero es el último enemigo que va a ser removido. Mientras tanto, todavía hay muerte. 4. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Cuando yo veo a cristianos, aplico la sangre, reprendo al diablo, oro por todo el país, oro por todo el mundo, yo veo la falta de conocimiento de los creyentes. Gente poniendo sus oraciones ahí en internet: Dios, ten misericordia del mundo entero. Señor, salva a nuestra nación. Cuando yo veo oraciones: Señor, detén la lluvia. Esa no es la manera correcta. La manera correcta es: Señor, guarda del mal a tus hijos. Y si el mal los toca, Señor, provee tú. Si hay pérdida, Señor, sé tú restituyendo, sé tú obrando. Falta de conocimiento de la iglesia causa que nos enfoquemos, pero tan mal, en nuestra dirección espiritual. Y eso puede causar que creyentes mueran, aceptando la enfermedad como la voluntad de Dios, rechazando el poder utilizar medicamentos, por ejemplo, o nutrientes que el cuerpo necesita de una manera insensata. Así que número 4, el pueblo perece por falta de conocimiento. 5, cuando el justo muere, para Dios eso no es ningún problema. Isaías 57, verso 1 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Mire, yo recuerdo cuando el pastor Jim Circle murió en su avión, viniendo con una delegación de médicos, estaban en campaña, creo que fue el tiempo del huracán Mitch, y el avión se estrelló, murió él, murió su hijo, murió el traductor, murió el piloto, murieron varios doctores. Y entonces lo impactante de la muerte, y por qué Dios no lo guardó, siempre va a ser un conflicto en nuestra mente, pero hay algo en lo que tenemos que establecernos, y es esto: los caminos de Dios son perfectos y Dios es sabio, y no importa cómo la gente muera. Reciba eso en su corazón en esta hora. No importa cómo la gente muera, no importa cuándo muere, lo que importa es cómo estaba su condición cuando murió. Y aquí en Isaías dice que Dios quita de delante de la aflicción al justo.
Por eso Pablo hablaba de la muerte como ganancia. Decía, para mí morir es ganancia. Sexto, Dios permite que muchos mueran para que otros se salven. Fíjese que esto es parte de la sabiduría de Dios. En Eclesiastés capítulo 7, verso 2 dice, es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Cuando nosotros vemos en la Biblia que hubo un diluvio, murieron muchos. Pero Dios, ¿qué espera? Que el resto de la humanidad que vino posteriormente recapacitaran y consideraran el juicio de Dios por el pecado, la muerte, y que éstos pudieran acercarse a Dios para ser salvos. Cuando Dios trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que Dios estaba procurando? Sí, muchos murieron, pero Dios quería que más se salvaran. Y Sodoma y Gomorra sigue siendo hasta el día de hoy como un referente para pensar. El juicio de Dios viene por causa de la corrupción, la inmoralidad, el pecado, la maldad de los seres humanos. Entonces Dios trae juicio, Dios permite o causa que muchos mueran, pero Él está procurando que sean más los que se salven. Por eso la palabra de Dios dice, no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Por eso en Hechos está registrado, Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Y esa es otra área en la cual muchos pastores amigos se desenfocan hablando de la falta de conocimiento. Hermanos, pongámonos de acuerdo que haya arrepentimiento en la nación. Yo no puedo unirme a esa clase de oraciones. Dios ya mandó al ser humano que se arrepienta. Yo no voy a estar orando para que la gente se arrepienta. Tengo que predicar, tengo que enseñarles la palabra a la gente para que la gente sepa que tienen que arrepentirse. Es parte de la falta de conocimiento, volviendo al punto anterior. Pero en este punto, Dios espera que cuando hay guerras y hay mortandades, cuando hay enfermedades como la de ahora, la gente piense, el próximo puedo ser yo. Pero no para afligirse y vivir abatidos y angustiados y con ese temor de salir a la calle, con ese temor de no hablar con nadie, con ese temor de no tener contacto con nadie, sino con el temor de qué va a pasar si mueren en su eternidad. ¿Qué es lo que realmente importa? Entonces, el número 6 es Dios permite que muchos mueran porque Él quiere que más se salven. Número 7. Dios en su sabiduría está tratando de empujar a la gente hacia la salvación. Y cuando nosotros vemos muertes, cuando vemos juicios, cuando vemos desgracias, cuando vemos injusticias, cuando vemos toda esa clase de males, tenemos que llegar a la conclusión: este mundo está bajo el poder del maligno y nos conviene escondernos en Dios, invocar al único que puede dar vida, acercarnos y depender de aquel que nos puede salvar. En Apocalipsis capítulo 9, verso 20, llegando al punto donde ya hay una operación demoníaca, donde hay una intervención angelical, hay juicios de Dios, hay mortandad, hay mártires y hay gente del mundo bajo los juicios de Dios. Dice la palabra, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. ¿Sabe qué significa? Dios está esperando el arrepentimiento. Y por eso es digno de elogiar y de reconocer a todos los presidentes, a todos los líderes de naciones que dijeron: tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que arrepentirnos, porque ese es el camino para poder alcanzar el favor de Dios. Tenemos que reconocer que el propósito de Dios es que el ser humano muera habiendo sido justificado, como Pablo dice, no ser hallado con mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Así que la palabra continúa diciendo: ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La gente no se arrepiente de sus idolatrías. La gente no se arrepiente de seguirle pidiendo a las imágenes que no oyen, que no caminan y que no pueden obrar. La gente no se arrepiente, verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Yo le aseguro que después de que todo esto pase,
mucha gente va a volver a su misma vida de depravación. Los homosexuales van a seguir peleando por el reconocimiento del matrimonio, como ya lo hicieron en Costa Rica. Van a querer seguir ganando terreno. Las feministas van a continuar su batalla para poder tener derecho a asesinar a los bebés en su vientre. Los perversos van a seguir asesinando, secuestrando. Los traficantes van a continuar con su negocio. Los políticos van a seguir enriqueciéndose a costilla del pueblo. Porque la gente, ni aun viendo la mortandad, se arrepiente. Y Dios está esperando que la gente, al considerar la muerte de otros, recapaciten y escapen por su vida. Porque lo más importante, y ese sería el punto número 8, es que la muerte física no es el final. Sigue la muerte segunda. En Apocalipsis 20, verso 12, Juan revelando los eventos antes de la entrada a la eternidad, escribe lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ahí van a estar los príncipes, los reyes, los generales, los dictadores, los millonarios, los poderosos de la tierra, los sabios, los científicos. Ahí van a estar los pequeños, los miserables, los insignificantes, los que murieron habiendo vivido una vida de necesidad, de carencia, hasta de las cosas más básicas. Ahí va a estar la gente importante y los que no eran nada, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La Biblia continúa en un sentido amplio hablando de que todos los muertos van a estar ahí. El mar va a entregar sus muertos, el Hades va a entregar sus muertos. Y en el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, el lago de fuego, según el verso 14, es la muerte segunda. La gente tiene temor de la muerte. La gente se impacta por una muerte trágica. Pero realmente hay algo mucho más terrible que morir trágicamente, y es la muerte segunda. Es la destitución definitiva, sin esperanza, de la gloria de Dios, de la cual el Señor Jesucristo habló diciendo: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y por causa de esa condición, por causa de ese destino eterno del ser humano, es que Dios ya mostró su amor enviando a Jesucristo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero concluir con estas palabras. Yo quisiera que usted resuma esta meditación de la palabra de la siguiente manera: no importa cómo la gente muere, no importa cuándo la gente muera, no importa cómo vivió, lo que importa es la condición en que estaba cuando murió. Y use estos principios y este entendimiento y todas las escrituras que le mostré acerca de las respuestas a las inquietudes de que el mundo está bajo el poder del maligno, que el pecado siempre va a ser castigado con muerte, que el último enemigo a ser vencido es la muerte, que el pueblo perece por falta de conocimiento y que estimada es a Dios la muerte de sus santos, y Él está tratando de empujar a la gente a la salvación. Cuando ellos vean los juicios, ocupe todos estos principios para tratar de guiar a alguien, de salvar a algunos, como dijo el apóstol Pablo, para tratar de llevar a alguien al conocimiento de Cristo. Establezcámonos, hermanos, afirmémonos y sepamos que sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Y ayude a que otras personas puedan establecerse sobre estas verdades de la palabra. Comparta la palabra, si ha sido de bendición. Si usted ha sido edificado con ella, asegúrese de enviarle este mensaje a sus familiares, a sus amigos, de publicarlo en sus páginas. Hagamos que la palabra de Dios corra. Y bendigamos a Dios cada día y permanezcamos
hasta el final, sabiendo que está reservada la corona de la vida a todos los que amamos al Señor y esperamos su venida. Que Dios esté con ustedes, la paz de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios manifestándose. Ese es mi deseo y mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero